Entonces, una vez que ya hemos estudiado lo que serían las aplicaciones afines, aquí tenemos una siguiente parte que realmente tiene dos bloques importantes. Un primer bloque que hace referencia a lo que son las extensiones vectoriales y un segundo bloque que hace referencia a la geometría analítica. En ese segundo bloque, cuando estuvimos trabajando con las aplicaciones afines, vimos que había un caso en el que podía caracterizar o identificar una aplicación afín en un cierto ejemplo de espacio afín con una cierta matriz. Pues eso es lo que vamos a hacer precisamente en ese segundo bloque. Caracterizar aplicaciones afines con matrices y también ver cómo podemos caracterizar los subespacios afines. Entonces vamos a comenzar primero con lo que sería el primer bloque referente a extensiones vectoriales. Entonces, como vamos a estar trabajando con un concepto que vamos a introducir, que es ese concepto de extensión vectorial, vamos a ver los elementos con los que queremos trabajar. Y los elementos con los que queremos trabajar es, primero, un espacio vectorial, es decir, sea V un K espacio vectorial. Y sobre ese espacio vectorial voy a tener una forma lineal, es decir, voy a poner entonces sean V un K espacio vectorial y phi una aplicación que va de V en K, que va a ser una forma lineal. Obviamente le exijo que sea no nula, porque si fuese nula, pues bueno, no tendría tanto interés. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar la notación con la que estamos trabajando cuando definimos los espacios afines. Es decir, si llamamos, como habíamos visto una vez que tenía yo un espacio vectorial y una forma lineal, podía construir un espacio afín donde el conjunto de puntos X venía dado por todos aquellos elementos del espacio vectorial. Es que los elementos son vectores y a mí en realidad me gusta llamar a los elementos del conjunto puntos. Bueno, me da igual que pongamos P o V. Son elementos del espacio vectorial V, por eso le ponemos a lo mejor la V flechita. Pero si lo interpretamos como un elemento del X, lo llamaría P de punto. Tal es que phi de V sea igual a 1. Vamos a tomar como espacio de direcciones X flechita el conjunto de aquellos vectores V de nuestro espacio vectorial V mayúscula tales que el phi del V sea igual a 0. Que sabemos que este es un conjunto muy concreto que es el núcleo de la forma lineal phi. Y ahora quiero ver cómo defino mi aplicación punto flechita, que sé que toma un elemento del producto cartesiano de x por x y me devuelve un elemento del espacio de direcciones x flechita. Que realmente yo diría, pues los elementos de x los llamo puntos y los denoto con letra mayúscula p y q. Lo que ocurre es que en este caso particular los elementos de x son elementos de un espacio vectorial v. Entonces también podría llamar a esto un par de vectores u flechita y v flechita. Es decir, o puedo llamar p a u flechita y q a v flechita. Y lo que le hago corresponder es esa imagen que, claro, escribiría el q menos p y diría, oye, es que no tiene sentido restar puntos. Ya, porque esto en realidad no son puntos, son vectores, que es al vector v le resto el vector u. Y esa resta sí está definida en nuestro espacio vectorial v, ¿vale? Pues una vez que tengo estos tres elementos definidos, lo que vimos es que esa terna formada por el conjunto x, el conjunto de direcciones x flechita y la aplicación punto flechita es un espacio afín que recibía una terminología especial. Es decir, que denotamos, como lo hemos construido únicamente con el espacio vectorial v y con la forma lineal phi, pues lo denoto simplemente v de phi. ¿De acuerdo? Vale, entonces, dentro de este modo que teníamos de construir espacios afines, había un ejemplo. Y un ejemplo era lo que hemos llamado nosotros el modelo analítico de espacio vectorial. Es decir, en particular,
teníamos el modelo analítico de espacio vectorial que denotábamos mediante un v n de k y le poníamos un gorrito al espacio v, que ¿quién era? Pues este conjunto v sub n gorrito de k se definía como las n más 1 uplas, es decir, elementos x0, x1 hasta x sub n. Lo ponemos por columna en el libro, yo lo pongo por fila y así le añado esta traspuesta por no tener que escribir tanto, donde cada uno de esas componentes x sub i pertenece al cuerpo K en cuestión con el que estemos trabajando. Esto es con i que va desde 0, 1 hasta n. ¿De acuerdo? ¿Y quién es la forma lineal asociada? Pues la forma lineal que consideramos es la siguiente, es decir, siendo la forma lineal correspondiente, una que llamamos phi, que iba de este espacio vectorial v sub n gorrito de k en el propio cuerpo K directamente, y lo que hacíamos es que a cada elemento x0, x1 hasta el término x sub n le hacíamos corresponder la proyección x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, con esta forma lineal yo construía un nuevo espacio fin. Entonces, consideramos... Bueno, vamos a poner la siguiente. Entonces, con esa construcción que hacemos, podemos considerar entonces el espacio fin que denotaba mediante el par formado por el espacio vectorial v sub n de k, que es el espacio v, y la forma lineal phi. Lo ponemos así porque como ya pongo el k entre paréntesis para no escribir v sub n gorrito k y otra vez otro paréntesis phi, donde me interesa saber quién es su conjunto de puntos, quién es su conjunto de direcciones. Pues el conjunto de puntos x es un conjunto que denoto simplemente a n de k y se define como hemos visto antes, aquellos elementos donde la forma lineal phi es igual a 1. Como la forma lineal me devuelve el término x sub 0, estamos imponiendo que x sub 0 sea igual a 1, es decir, son los elementos de la forma 1, x sub 1 hasta el x sub n, donde todo x sub i pertenece a k, con i que va desde 1 hasta n, mientras que el espacio de direcciones x flechita, que lo denotamos mediante a sub n flechita de k, sería aquel donde la forma lineal phi vale 0, es decir, donde el x sub 0 vale 0, por lo tanto los vectores los denoto como 0, x sub 1 hasta x sub n. Y de nuevo donde cada elemento x sub i pertenece a este cuerpo K para i que va desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que si yo tomo puntos de x, es decir, si P es un punto de x y el punto tendrá sus componentes, por ejemplo, 1 a sub 1 hasta a sub n, y tengo otro punto q de x que tendrá componentes 1 a sub 1, perdón, a sub 1 no, b sub 1, b sub 1 hasta b sub n, ambos puntos de x
Entonces puedo construir un vector, es decir, el vector que denoto simplemente mediante P, Q y le pongo una flechita encima, va a tener por componentes el elemento 0 y luego vendrá la recta A sub 1. Bueno, aquí viene el B sub 1. B sub 1 menos A sub 1 hasta el B sub n menos A sub n. Y esto va a ser un elemento del X flechita. Entonces, para este caso en concreto, sabemos cómo construir los elementos puntos y los elementos vectores. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos nosotros el modelo analítico cartesiano de dimensión n. Porque estamos teniendo aquí las n componentes que pueden ir variando. Bueno, pues resulta que cuando estudiamos los espacios afines, dijimos que estos espacios eran muy importantes. Y son muy importantes porque resulta que cualquier otro espacio afín va a ser isomorfo a estos espacios que estamos construyendo aquí. Es decir, tenemos un primer resultado, un teorema, que nos dice cuál es ese comportamiento. Es decir, sea X un espacio afín sobre un cuerpo K con dimensión del espacio afín X igual a n. Bueno, pues entonces resulta que X es isomorfo a un espacio de la forma V sub phi, a estos espacios que hemos construido antes, a partir del espacio vectorial V y la forma lineal phi, con V, un espacio vectorial que tiene dimensión igual a n más 1. ¿De acuerdo? Que sea V un K espacio vectorial y phi una forma lineal no nula. Es decir, que siempre voy a poder encontrar un cierto espacio vectorial y una cierta forma lineal no nula, de modo que cualquier otro espacio vectorial es isomorfo a ese espacio, cualquier otro espacio fin X es isomorfo a ese espacio V sub phi. Bueno, pues como cualquier espacio fin X es isomorfo a ese V sub phi, eso significa que hay un isomorfismo entre el X visto como conjunto y el V sub phi visto como conjunto. Pues vamos a ver precisamente, vamos a poner el nombre a ese isomorfismo, ¿de acuerdo? Y ese nombre es lo que va a recibir el concepto de extensión vectorial, es decir, definición sea I de isomorfismo que va de nuestro espacio fin X en un cierto espacio fin V sub phi que sea un isomorfismo. Entonces decimos que la terna formada por el isomorfismo I entre el espacio X y el espacio V de phi, junto con su espacio vectorial V y su forma lineal phi, es una extensión vectorial de X. Es decir, que en realidad el concepto de extensión vectorial lo único que nos está diciendo es especificar cuál es ese isomorfismo que hace que mi espacio fin X sea isomorfo a un cierto espacio vectorial de espacio fin de la forma V sub phi. Es decir, donde el conjunto de puntos es donde la forma lineal es igual a 1 y donde el conjunto de direcciones es donde la forma lineal es igual a 0.
Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues lo que queremos ver es que una vez que sabemos que ese isomorfismo existe, queremos ver cómo podemos construirlo de forma sencilla. Entonces vamos a ver cómo podemos realizar esa construcción de forma sencilla. Es decir, el siguiente paso sería, ¿vale? Entonces, dado X espacio fin, ¿cómo podemos conseguir una extensión vectorial de forma sencilla? Es decir, ¿cómo puedo saber cuál es ese isomorfismo Y de modo que mi espacio fin X es isomorfo al espacio V de phi? Necesito hallar tanto el isomorfismo como el conjunto de vectores V como la forma lineal phi. Pues mira, vamos a hacer la siguiente construcción. Realizamos la siguiente construcción. Por un lado, primero fijamos un punto, es decir, fijamos de nuestro espacio afín X, fijamos un punto P perteneciente al espacio afín X. Vamos a ver cuál es el espacio vectorial que debo considerar. Pues mi espacio vectorial V va a ser el formado por unos elementos que llamo yo lambda y un cierto vector V, y ya por columna lo pongo por fila, le pongo la T traspuesta, donde el lambda es un elemento, un escalar del cuerpo K, y el V es un vector que pertenece a el espacio de direcciones de mi espacio fin X. ¿De acuerdo? Lo único que hemos hecho ha sido añadir aquí una componente a lo que ya teníamos nosotros del espacio de direcciones. Me falta también ver cuál es la forma lineal phi. Pues voy a coger la phi que va del espacio V en el cuerpo K, y de modo que a cada elemento de la forma lambda, V flechita traspuesto le asocia simplemente el escalar lambda, que sabemos que estamos cogiendo de K. Bien, pues una vez que ya tengo mi espacio vectorial V, mi forma lineal phi, ¿cuál es el isomorfismo? Pues entonces construimos el isomorfismo hemos dicho que le llamamos I a dicho isomorfismo, es decir, esta aplicación I va del conjunto X en el correspondiente espacio, la flecha demasiado larga, no hace falta tan larga, en el correspondiente espacio V de phi. ¿Y qué estamos haciendo? Pues a cada punto Q, ¿qué elemento le voy a asignar? Le voy a asignar el par, porque los elementos de V sub phi realmente son los del espacio vectorial V. Le tengo que asignar un escalar y un vector. Ah, pues el escalar que le voy a asignar es el 1. Porque precisamente el V sub phi era aquello en el que la forma lineal tenía que valer 1. Pues precisamente impongo que la primera componente sea siempre 1. Y luego tenía que conseguir un vector. Pero es que si tengo puntos, sé conseguir vectores. Lo único que tengo que hacer es denotar al vector PQ, que me permite ir del punto fijado P al punto Q que me han dado en mi conjunto X. ¿De acuerdo? Pues este es el isomorfismo que estoy construyendo. Si nos fijamos, este par 1 vector PQ, que es un elemento de V du phi, en realidad es un elemento de
el conjunto de pares de la forma escalar vale 1 y PQ es un cierto vector V tal que el V es simplemente un elemento del X flechita. Es decir, que aquí lo que estamos haciendo precisamente es construir elementos de la forma 1 vector. Ahora, ¿quién es esto precisamente? Esto lo puedo escribir también como aquellos pares de la forma lambda V flechita, tales que imponemos que el phi del par lambda V flechita vale precisamente 1. Porque hemos dicho que la forma lineal que estoy definiendo es aquella que cada elemento lambda, v le hace corresponder lambda. Pues estamos imponiendo que lambda es igual a 1. Puedo sustituir o puedo expresarlo precisamente como esta forma lineal. Es decir, vemos que efectivamente lo tenemos expresado en la forma v de phi. ¿Vale? Eso significa que efectivamente este conjunto X es isomorfo a este espacio fin v de phi. Bueno, en general, esta es una construcción que hemos hecho, pero extensiones vectoriales hay muchísimas. Es decir que, aunque en general existen muchas extensiones vectoriales, la anterior ha sido bastante fácil de construir. Lo único que he hecho ha sido considerar escalares y vectores de mi espacio de direcciones e imponer que el escalar valga 1. Entonces, como esa construcción que acabamos de hacer es sencilla, vamos a poner una terminología propia. Es decir, debido a la sencillez de la construcción anterior, vamos a ponerle una terminología propia, por distinguirla de entre otras posibles extensiones vectoriales que podamos construir. Esta, que es muy sencilla, me va a gustar. Pues vamos a llamar a ese conjunto de escalares y vectores, lo voy a llamar X gorrito. Pues este conjunto X gorrito va a ser el conjunto de pares donde tengo un escalar lambda y tengo un vector v, donde estamos imponiendo que ese escalar lambda pertenezca al cuerpo K correspondiente y que el vector v pertenezca al espacio de direcciones de nuestro espacio afín X, es decir, al X flechita. ¿De acuerdo? Y entonces, este X gorrito se llamará la extensión vectorial de X. Entonces, llamaremos a X gorrito extensión vectorial de X. En realidad la extensión vectorial habíamos dicho que era la terna formada por el isomorfismo Y, el conjunto V y la forma lineal. Realmente, cuando veamos el X gorrito, lo que sé es que el conjunto V que estoy considerando es el conjunto V formado por este X gorrito, mientras que la forma lineal es la que me manda cada elemento de X gorrito al escalar lambda. Entonces, al escribir X gorrito ya lo sé, lo tengo todo de forma más sencilla. Bueno, pues vamos a ver entonces, una vez que ya empiezo a trabajar con extensiones vectoriales, qué conceptos puedo definir sobre extensiones vectoriales, como combinaciones, etc. Pues vamos a ir con esos conceptos ahora. Es decir, primera definición, una vez que ya trabajamos con extensiones vectoriales y vemos para qué nos van a empezar a servir. Definición. Bueno, pues sea X un espacio fin.
y vamos a llamar X gorrito a su correspondiente extensión vectorial, es decir, la que hemos definido con la construcción sencillita anterior. X gorrito su extensión vectorial. Entonces, sea el conjunto formado por P sub 0, P sub 1, hasta un cierto P sub R, un sistema de puntos. Y vamos a coger un conjunto formado por lambda 0, lambda 1, hasta también un cierto lambda R, un sistema de escalares en el cuerpo K en el que estamos trabajando. ¿Vale? Pues entonces, vamos a considerar una combinación. ¿Por qué? Porque como si yo considero el elemento formado por el P0, el P1, y lo pongo como si fuese en cierto modo una cierta estructura de vector, hasta el P sub R, y tengo que esto pertenece a la extensión vectorial X gorrito de R, porque es un cierto vector, entonces podemos considerar una combinación lineal de esos elementos. Es decir, voy a llamar P gorrito a la combinación lineal de el lambda i por el P sub i correspondiente. Y esto va a ser desde el i igual a 0 hasta el R. Que esto vuelve a ser un elemento del X gorrito. Realmente aquí deberíamos poner elevado a R más 1. Para indicar que tanto el P0 como el P1 como el PR están todos en el X gorrito. Pues una vez que tengo esto, como vuelve a ser un elemento del X gorrito, resulta que voy a ponerle nombre. Entonces, diremos que este elemento P gorrito es una combinación lineal de los puntos P0, P1 hasta el P sub R. Cosa que tenemos que tener en cuenta con esta definición. Si esta definición no se entiende, hay un motivo. Y el motivo es que aquí estamos haciendo un abuso de notación como una casa de grande. ¿En qué sentido? En el sentido de que P0, P1, PR son puntos de mi espacio afín X. Sin embargo, estoy diciendo que P0, P1, PR son elementos de X gorrito. ¿Por qué? Porque sé que X gorrito es su correspondiente extensión vectorial. ¿Eso qué significa? Que el X gorrito en realidad no es otra cosa que ese conjunto V sub phi, de modo que el X es isomorfo al V de phi. Los elementos de V de phi los construía a través de vectores de un espacio vectorial. En realidad lo que estamos haciendo es, puedo interpretar el punto P0, P1, PR del espacio afín X como es isomorfo a su extensión vectorial con el correspondiente vector del X gorrito. Y como con vectores puedo hacer combinaciones lineales, pues llamo también combinación lineal a la correspondiente combinación que hago de los puntos. Pero porque, repito, estamos haciendo un abuso de notación en el que hablo indistintivamente del punto P como un elemento del espacio afín X
o como de su correspondiente imagen a través del isomorfismo y del vector que tiene asociado. Pero bueno, que sepamos que eso es lo que hay detrás de esta definición realmente. Que hablar de combinación lineal de puntos en realidad es hablar de combinación lineal de los vectores de su correspondiente X gorrito. ¿De acuerdo? Pero es que resulta que hay algunas propiedades interesantes porque en el X gorrito tengo una forma lineal phi definida. Entonces, ¿qué ocurre con esa forma lineal que tengo definida? Pues que, además, como esa phi que nos construimos es una forma lineal, tenemos que este P gorrito que yo he expresado por un lado como combinación lineal de i igual a 0 hasta r de los elementos lambda sub i por el punto P sub i correspondiente, para que pertenezca a mi elemento X, que debe verificar. Debe verificar que el phi del P gorrito valga 1, pero el phi de cada combinación, ¿quién es? Resulta que el phi del P gorrito es el phi de este sumatorio, que eso es el sumatorio de lambda igual a 1 de los desde i igual a 0 hasta r de los phi de lambda y p sub i, y eso no es otra cosa que el sumatorio desde i igual a 0 hasta r de los lambda sub i. Y para que pertenezca a X, el phi del P gorrito tiene que valer 1, por lo tanto este sumatorio tiene que valer 1. Mientras que si interpreto el P gorrito, esa combinación, lo interpreto desde el punto de vista vectorial como vectores, en lugar de como puntos, pues tendré que este elemento lambda i p sub i, que son vectores, vuelve a ser un vector, es decir, un elemento del X flechita de direcciones, si solo si el phi del P gorrito vale 0, pero el phi de la combinación lineal es la combinación lineal de los phi, y el phi de lambda i p sub i es el lambda sub i correspondiente. O sea que aquí tenemos que el sumatorio desde i igual a 0 hasta r de los lambda sub i tendría que valer 0. Porque estamos utilizando esa dualidad que existe entre el punto P correspondiente de verlo bien como punto del espacio fin o bien como vector del espacio V. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que ya tengo ese concepto de combinación lineal, como estoy trabajando con espacios afines, vamos a ver si existe un concepto análogo que vamos a llamar combinación afín de puntos. Y resulta que sí. Y para ello nos fijamos en que para que el elemento sea un punto, necesito que esta combinación sea igual a 1. Pues eso es lo que vamos a imponer. Quiero que el P gorrito no sea un vector, sino que efectivamente sea un punto. Vamos a imponer esta condición y a eso lo vamos a llamar combinación afín. Es decir, definición sea X un espacio afín y vamos a llamar X gorrito a su extensión vectorial sencillita que hemos construido antes. Entonces, sea P, bueno, P sub 0, P sub 1, hasta el P sub R, un sistema de puntos y vamos a considerar un sistema de escalares, es decir, y ese conjunto formado por los lambda 0, lambda 1, hasta el lambda R, que va a ser un sistema de escalares de K, tales que el sumatorio desde i igual a 0 hasta r de los escalares lambda sub i es igual a 1. Bueno, pues entonces
el elemento P, que ahora voy a llamar simplemente P y no P gorrito, pues lo voy a asociar con un punto del espacio affín X, es decir, a esa combinación desde i igual a 0 hasta r de los elementos escalares lambda sub i por los puntos P sub i correspondientes, que sabemos que pertenece a X porque he impuesto que el sumatorio de lambda sub i valga 1, se dice que es una combinación afín de los puntos P0, P sub 1 hasta el P sub R. Bueno, pues una vez que nosotros trabajamos con estas combinaciones afines, la combinación afín más sencilla que puedo hacer entre puntos es cuando tengo dos puntos. Pues cuando tengo dos puntos y trabajo con combinaciones afines, voy a introducir un nuevo concepto. Y el concepto que voy a introducir es el concepto de razón simple. Este concepto me va a permitir ver la relación que existe en esas combinaciones afines que estoy haciendo entre dos puntos. Y lo vamos a introducir a través de una proposición que me permite ver, por un lado, el concepto y por otro lado, propiedades que tiene ese nuevo concepto que vamos a introducir. Entonces, sean P y Q dos puntos de X, que es un espacio afín. ¿De acuerdo? Con exigimos ver que por lo menos los puntos sean distintos, porque si fuesen iguales no tenía mucho sentido. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando yo cojo únicamente dos puntos, que es lo mínimo que se despacha. Bueno, pues resulta que, como son puntos distintos, P y Q generan un espacio, un subespacio afín que es una recta. Entonces, para todo punto R que yo coja de la recta que genera los puntos P y Q, sabemos que existe un único numerito escalar ρ perteneciente a K, tal que puedo expresar ese punto de la recta como una combinación del punto P más un múltiplo del vector que me permite pasar del P al Q. ¿De acuerdo? Pues a ese único escalar que existe, de modo que utilizando lo que llamamos el vector de dirección de la recta, es decir, punto más vector, a lo mejor si el punto R es el punto Q, entonces simplemente sumo el vector PQ. Si el punto R es el punto P, tengo que sumar 0 veces el vector PQ. Y si el punto está más cerca, lo sumo con un número más chico que 1. Si está más alejado, lo sumo con un número más grande que 1. Si está hacia la izquierda del punto P, le resto. Pues a este único número o escalar ρ que existe, le vamos a llamar razón simple. Es decir, llamamos a ρ razón simple del punto R respecto de P y Q. Y le vamos a poner una notación especial para indicar que es la razón de esos dos puntos. Es decir, y lo denotamos por, pues la notación que vamos a usar normalmente es simplemente escribir ρ como paréntesis el punto P, dos puntitos, dos puntitos el punto R, dos puntitos el punto Q. Para indicar que este punto Q es la razón simple del punto P y el punto Q, es decir, que se consigue como una combinación de esos dos elementos. ¿De acuerdo?
Bueno, pues una vez que tengo esa definición realmente en esta proposición, que es el concepto de razón simple, vamos a ver algunas propiedades que tiene. Y es que para cualquier punto R que yo coja de la recta que generan los puntos P y Q, se tiene dos cosas. Por un lado, resulta que hay una relación entre la razón del punto R respecto de P y Q y respecto de Q y P. Porque importa en el orden en el que los ponemos, porque no es lo mismo el vector PQ que el vector QP. Y porque aquí estamos poniendo el punto P. Cambiaría si aparece el punto Q. Por lo tanto, lo que obtenemos es que la razón del punto R respecto de P y Q es exactamente igual a 1 menos la razón del punto R, pero respecto de los puntos Q y P. Además, puedo expresar el punto R utilizando únicamente los puntos P y Q. Es decir, puedo expresar el punto R como combinación afín de los puntos P y Q. Si nos fijamos, para que sea combinación afín, tengo que encontrar dos escalares lambda 0, lambda 1 o lambda 1 y lambda 2 que multiplican al P y al Q y que sumen 1. Pues precisamente voy a coger como número que multiplica el punto P la razón respecto de Q y P. Es decir, voy a poner el escalar Q 2 puntos R 2 puntos P que multiplica el punto P y le voy a sumar la razón de R respecto de los puntos P y Q. Es decir, P 2 puntos R 2 puntos Q que multiplica el Q. Porque efectivamente este escalar lambda 0 con este escalar lambda 1, como este escalar es 1 menos este, me queda 1 menos este más QRP sería 1 simplemente. Y por lo tanto, como R se ha expresado como escalar por P más escalar por punto Q, donde los dos escalares suman 1, tenemos que R es un punto afín. Y a esta combinación la llamo yo combinación afín. ¿De acuerdo? Genial, pues un último resultado que tenemos con respecto a esta mínima combinación afín de puntos formadas por dos puntos, la podemos hacer extensible al siguiente paso, es cuando en lugar de dos puntos tengo tres puntos. Pero tres puntos que verifican una determinada propiedad, es decir, que no sean puntos alineados. Y a ese resultado lo vamos a llamar, bueno, no es que lo vamos a llamar, es que es un teorema que se llama el teorema de Menelao. ¿Qué nos dice este resultado? Nos dice el comportamiento que tiene cuando en lugar de dos puntos tenemos tres puntos pero no alineados. Bueno, pues sean P, Q y R tres puntos de un espacio afín X que son puntos no alineados. Es decir, ninguno de los puntos está en la recta que generan los otros dos. Llamamos, vamos a llamar P', va a ser el punto, bueno, vamos a coger P', un punto que pertenezca a la recta que generan los puntos Q y R, pero que no sea ni el punto Q ni el punto R. Vamos a llamar Q' a un punto que cojo de la recta que generan P y R, pero que no coincida ni con el punto P ni con el punto R. Y por último vamos a tomar un punto que llamamos R', que pertenezca a la recta que genera los puntos P y Q, pero que no coincida ni con el punto P ni con el punto Q. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces obtenemos una caracterización de cuando los puntos P', Q' y R' están alineados. Es decir, P', Q' y R' están alineados si y solo si
hay una relación con las razones simples de estos puntos. Es decir, si yo considero la razón simple respecto del punto P' que he cogido, y aquí aparece QR, es decir, que el P' era un punto que cojo la recta general por Q y R, pues considero la razón del extremo Q respecto de ese punto que he elegido y el R. Y lo multiplico por la razón simple del punto Q' que he elegido de la recta RP o PR. Y lo multiplico por la razón simple del punto R' que he elegido respecto de la PQ. Pues si el producto de estas tres razones simples vale 1, me permite caracterizar el hecho de que estos tres puntos P', Q' y R' que he construido estén alineados. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos estos conceptos de combinación lineal y combinación afín de puntos, vamos a ver unos últimos resultados que me permiten a nosotros trabajar precisamente con subespacios afines y caracterizar los subespacios afines a través de la pertenencia o no de las combinaciones afines de puntos que nosotros estamos considerando. Es decir, tenemos un primer resultado, proposición, que nos dice lo siguiente. Bueno, pues sea X un espacio afín sobre un cierto cuerpo K. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues por un lado, resulta que si yo considero un subconjunto M distinto del vacío, que por lo menos tenga elementos, que sea un subconjunto de X, pero que no sea simplemente un subconjunto, sino que sea un subespacio afín, pues puedo caracterizar, es decir, este M es subespacio afín y voy a poder caracterizarlo en función de qué ocurra con las combinaciones afines de puntos. Es decir, si solo si M contiene a cualquier combinación afín de sus puntos, es decir, de puntos de M. Y por otro lado, uno de los subespacios afines más interesantes con los que trabajamos es cuando tenemos un sistema de puntos y estudiamos qué conjunto o qué espacios generan esos puntos. Es decir, si tengo un sistema de puntos P0, P1 hasta P R, pues si eso es un sistema de puntos, entonces lo que podemos garantizar es que M o el conjunto M formado por todas las combinaciones afines es subespacio afín. Y además podemos identificarlo simplemente diciendo, pues ese subespacio afín no es otra cosa que el subespacio afín generado por los puntos P0, P1 hasta el PR. Ese es el espacio afín con el que estamos trabajando. Bueno, pues no solo eso, sino que vamos a ver también un resultado un poquito más potente
que me permite trabajar no solo con puntos, sino también con los vectores de las direcciones del espacio afín, que es el último resultado que tenemos con respecto a las extensiones vectoriales. Es decir, teorema sea, vamos a coger un conjunto R caligráfica formado por unos puntos E0, E1, hasta un cierto E sub n, que sea un sistema de n más un puntos en X espacio afín. De modo que la dimensión de mi espacio X sea igual a n. Y con el conjunto formado por el vector que va del 0 a E1, del vector E0, E2 hasta el vector E0, E sub n, que esos vectores que me permiten pasar del punto E0 al punto E1, E2 o E sub n sea una base del espacio vectorial de direcciones X flechita, ¿de acuerdo? Vamos a considerar ahora otro conjunto de puntos, es decir, sea un subconjunto S formado por unos puntos, pues P sub 0, P sub 1, hasta un cierto P sub n, pero que sea un sistema de puntos de un cierto espacio afín X', que puede ser distinto del X. Que esté obviamente definido sobre el mismo cuerpo sobre el que está definido el X. Si este está sobre R, el espacio afín X' también sobre R. Bueno, pues entonces resulta que puedo encontrar una única aplicación F que vaya o bien del X en X' o al revés, y en este caso del X en el X', que no sea una aplicación cualquiera, sino que sea una aplicación afín tal que me manda los puntos del sistema R en los puntos del sistema R, S. Es decir, que f del punto E sub i es el punto P sub i para todo i desde 0, 1 hasta n. Es decir que si tengo dos espacios afines donde en uno tengo un sistema de puntos, pero no son puntos arbitrarios, sino que los vectores correspondientes conforman una base del espacio de direcciones, es suficientemente bueno para que si tengo otro conjunto de puntos de otro espacio afín, pueda encontrar una única aplicación afín que me mande unos puntos en otro. ¿De acuerdo? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser precisamente estudiar este comportamiento de este último teorema, pero para ciertos espacios afines. Y vamos a comenzar entonces lo que sería el segundo bloque correspondiente a la geometría analítica. Pues ahora en esta geometría analítica vamos a centrarnos en unos espacios muy concretos. Es decir, a partir de ahora vamos a centrarnos únicamente en las coordenadas cartesianas. Bueno, pues vamos a comenzar con las definiciones que nos hacen falta para trabajar con estos espacios.
Primera definición de lo que vamos a entender que es un sistema de referencia cartesiano. Es decir, definición. Bueno, pues un sistema de referencia cartesiano en un espacio afín X es un sistema que llamamos, como es sistema de referencia, pues le ponemos la R caligráfica bonita, que está formado por un lado, un punto E sub 0 y luego una serie de vectores. Es decir, unos vectores que el libro lo llama también E. Le voy a poner E pero con la E minúscula. E sub 1 flechita, E sub 2 flechita, hasta el E sub N flechita. Que muchas veces, como estamos distinguiendo entre el punto y la base, lo podemos escribir de forma abreviada como el punto E sub 0 y un conjunto B caligráfica que es el formado por esos n vectores E sub 1 flechita, E sub 2 flechita, E sub n flechita, donde lo que estamos indicando precisamente es que el elemento E sub 0 es un punto, es decir, un elemento de X, y el conjunto B caligráfica, que es el conjunto formado por los vectores E sub 1 flechita hasta el E sub n flechita, es una base del espacio de direcciones X flechita, ¿de acuerdo? Vale, pues en realidad con esta nueva notación que estamos considerando aquí podemos reescribir el último teorema que hemos visto de la parte de extensiones vectoriales, ese que me permitía pasar de ese sistema de n más 1 puntos. Me decía que había una única aplicación que me los transformaba en los otros n más 1 puntos. Podemos ver cómo hacemos eso, pero ahora con nuestros sistemas de referencia cartesianos. Es decir, teorema es el mismo, pero aplicado ahora al caso que nos interesa a nosotros estudiar. Entonces, sea R caligráfica formada por los puntos o por el punto E sub 0 y ahora los vectores E sub 1 flechita hasta el E sub n flechita. Por acortar vamos a escribir sistema de referencia cartesiano, SDRC, únicamente por escribir un poquito menos, del espacio afín X, ¿de acuerdo? Voy a coger, en lugar de hacerme falta n más un punto, me hace falta únicamente un punto P sub 0 de otro cierto espacio afín X', y quiero otra base, otro conjunto de vectores, V sub 1 flechita hasta el V sub n flechita, que sea un sistema de vectores. Aquí al libro le encanta llamar sistema a un simple conjunto, pero bueno, sistema de vectores en el espacio de direcciones X' flechita, ¿de acuerdo? Donde tanto el X flechita como el X' flechita son espacios vectoriales, pero definidos sobre el mismo cuerpo. Entonces, lo que obtenemos es que existe una única aplicación, F, que es aplicación afín que va del X en el X', existe una única F, aplicación afín, tal que, bueno, tal que me manda el punto F de E sub 0 en el punto P sub 0 del espacio afín X', y además
los vectores E sub y flechita, no es la f, sino es la asociada lineal f flechita, me los manda en los vectores v sub i flechita, y eso sería para todo i desde 1 hasta n. Aquí tenemos el mismo resultado anterior, pero exactamente con este teorema o con las coordenadas cartesianas. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es que en este espacio de coordenadas queremos ver para un espacio fin cuál es el aspecto que tiene la extensión vectorial más sencilla con la que estamos trabajando. Pues vamos a verlo. Entonces, si ahora trabajamos con ese sistema de referencia R formado por el punto E sub 0, que solemos llamando punto origen, y los vectores E sub 1 flechita hasta el E sub n flechita, que por abreviar puedo escribirlo simplemente, como hemos dicho, como L sub 0 con el conjunto B caligráfica, que es la base de vectores. Y si esto es un sistema de referencia cartesiano de X, entonces tenemos que el R es una base del X gorrito, de la extensión vectorial, porque podemos identificar el conjunto, el espacio fin X con su extensión vectorial X gorrito. Y la pregunta es, para este X gorrito, tenemos un isomorfismo, pero ¿cuál es lo que vamos a llamar nosotros el isomorfismo de coordenadas respecto de esta base? Pues vamos a definirlo, es decir, lo ponemos aquí, o bueno, venga. El isomorfismo de coordenadas de que estamos considerando respecto de R, o bueno, respecto de R, respecto de R es una aplicación. Le podemos poner mucha notación. Ahora, el libro utiliza la siguiente notación. En vez de llamarlo F, G, Phi o I, que habíamos dicho isomorfismo lo llamo I, utiliza la notación X gorrito. X gorrito es una aplicación, igual que antes le hemos llamado I, ahora la llamo X gorrito, que va del conjunto X en el conjunto V sub n gorrito de K, que era el correspondiente X gorrito, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que a cada punto P le asocia un elemento formado por X gorrito de P, que viene definido como un cierto X sub 0 de P, X sub 1 de P, hasta el X sub n de P. ¿Y quién es este X0, X1, X sub n? Bueno, pues resulta que esos elementos, este X gorrito, yo lo puedo expresar como el X sub 0 con un cierto X flechita. Y el X flechita, a su vez, es el formado por las coordenadas X sub 1, X sub 2, hasta el correspondiente X sub n. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, sino que una vez que yo tengo este isomorfismo de coordenadas, puedo seguir trabajando y en lugar de mandar un punto a un elemento v sub n, lo puedo mandar al conjunto de puntos, porque la forma lineal era aquella forma phi que me mandaba la primera componente ¿a dónde? A 1. Entonces, de este X gorrito puedo conseguirme otra aplicación, que es lo que vamos a llamar como en lugar de irme a un elemento del v sub n gorrito, me va a dar un punto del espacio fin
va a ser un isomorfismo afín, es decir, el isomorfismo anterior o el isomorfismo de coordenadas induce el siguiente isomorfismo afín, que le podemos poner un nombre cualquiera, F, pero lo va a llamar X, X minúscula, que va del espacio afín X mayúscula en, como ahora me devuelve un punto, me devuelve algo de A sub n. Ahora obviamos la K, A sub n, el K que sea. Y a cada punto P, ¿qué le hace corresponder? Pues le hace corresponder el correspondiente 1, solo que ahora sigo con el x1 de P y en lugar de tener el x0, lo que tengo es que la componente x sub 0 de P vale 1, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que además tenemos la siguiente identidad. Porque resulta que cualquier punto P lo voy a poder expresar como una combinación. Una combinación de el punto E sub 0, voy a pasar del vector o del punto E sub 0 al punto P sumándole un determinado vector. Pues el vector que le debo añadir no es otro que un vector formado por la combinación lineal de los vectores de la base con estas coordenadas que tenemos aquí. Es decir, va a ser un escalar que es el escalar me llama lambda 1, lo llamo x1 de p, multiplicado por el vector s1 flechita, hasta los escalares que voy sumando son el xn de p por el vector e sub n flechita. Y esto es para cualquier punto p que yo coja del espacio affín X. Por eso es interesante esta aplicación y este sistema de referencia de nuestro espacio affín X, porque cualquier otro punto se puede expresar como una combinación de el punto E sub 0 del sistema de referencia y los vectores de la base del X flechita, cogiendo precisamente como combinación lineal las coordenadas, que no es otra cosa, aquello que me permite identificar el espacio affín X con su correspondiente punto del A sub n a través de esa construcción del X gorrito de la extensión vectorial que estamos haciendo. Y estos elementos que tenemos aquí, que lo hemos dicho, este X sub 1 de P, X sub n de P, etcétera, reciben el nombre de coordenadas cartesianas del punto P. No solo eso, si es que antes de este isomorfismo afín X que hemos definido, teníamos ese isomorfismo de coordenadas X gorrito. Pues del mismo modo que hemos visto que con el X gorrito puedo construirme un isomorfismo afín diciendo, pues mando la primera componente x0 de p a 1 y así consigo un punto del espacio afín a su n. Para conseguir un vector, lo único que tendría que hacer es que esta primera componente fuese 0. Pues también puedo conseguir, igual a través de ese isomorfismo de coordenadas, también puedo conseguir un isomorfismo lineal. Es decir que también podemos conseguir un isomorfismo lineal que vaya del X flechita
A este no le pone nombre. No le pone nombre ni un motivo, porque hemos llamado ya x flechita al vector formado por las componentes x1, x2 hasta x sub n. Entonces, si el isomorfismo era el x gorrito, el isomorfismo afín el x, al isomorfismo lineal me gustaría poner la x flechita, pero es que ya he utilizado la notación de x flechita, entonces no le pone nombre. Vale, pues tengo un isomorfismo que va del x flechita en el a sub n flechita, y de modo que cada elemento de este aquí, de este vector, le hace corresponder un vector de la sub n que lo que hace, pues mira, la primera componente que valga 0, y luego le asocio el x sub 1 del v hasta el x sub n del v. ¿De acuerdo? Esto es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, de este modo conseguimos pasar de cualquier vector v de mi espacio de direcciones a un vector del a sub n. Pues resulta que con toda esta información de las coordenadas que hemos hecho, el siguiente punto sería, una vez que tenemos información sobre el espacio afín correspondiente, ver cómo puedo trabajar yo con los subespacios afines. Pues vamos a dar lo que se llama la representación analítica de subespacios afines. Tenemos que pensar que siempre que hablamos de geometría analítica o de lo que sea analítico, lo que queremos indicar es con cuentas, con ecuaciones, con numeritos, con funciones. Es decir, que no sea propiedades geométricas. No. Aquí queremos ver cuentas y queremos ver numeritos. Bueno, pues vamos a considerar entonces los espacios afines. Es decir, sea M contenido en X un subespacio afín con, vamos a establecer que, por ejemplo, este subespacio afín M tenga dimensión P. Bueno, pues vamos a ponerle nombre a distintos elementos que me permiten caracterizar al espacio afín M o al subespacio afín. Por un lado, vamos a llamar ecuaciones cartesianas de M a un sistema en el que tengo, con respecto a las ecuaciones, a las coordenadas cartesianas, que eran los x1, x2 hasta x sub n, tengo un cierto sistema de ecuaciones de forma alfa 1, 1 por el x 1 hasta el alfa 1n por el x sub n igualado a alfa 1 hasta que llego a la ecuación alfa r1 x 1 más un cierto alfa rn x sub n, todo eso igualado al alfa r. O a esta expresión la llamo ecuaciones cartesianas de M. Pero es que también tengo lo que serían las ecuaciones lineales, no del M, sino del subespacio vectorial M gorrito, que es esa extensión vectorial que tiene el espacio afín M, que verifica que precisamente el corte de esa extensión vectorial del M gorrito con el espacio afín X completo es el subespacio afín M con el que estamos trabajando. Pues esto va a tener unas ecuaciones lineales que son precisamente el alfa 1, 1, x1, la primera parte coincide, lo único que vamos a ver cómo modifico este alfa sub 1. Pues si nos fijamos, en el espacio afín lo que estamos diciendo es que la componente primera tiene que valer 1, pero aquí tengo un alfa, entonces lo que estamos haciendo es que aquí añado un alfa 1 x sub 0 y lo que hace mi aplicación como tal es mandarme el x sub 0 en el 1 y de ahí paso de la extensión vectorial al espacio afín imponiendo que esa primera componente x sub 0 valga 1.
pues todo esto lo hacemos con el resto de ecuaciones. Es decir, copiamos exactamente lo mismo, solo que la parte vectorial, lo único que me está indicando es que multiplico por un término x sub 0. Es decir, aquí me queda el alfa r, pero multiplicado por el x sub 0. Además de aquí, encuentro una relación entre espacio y direcciones de el m con la de el x, porque si el m es el subespacio afín que se consigue al intersecar la extensión vectorial con el espacio x, pues también se verifica que puedo encontrar la relación con el espacio y direcciones, es decir, el espacio y direcciones del subespacio afín m flechita no es otra cosa que cortar esa extensión vectorial m gorrito con el espacio y direcciones del x flechita. Por lo tanto, podemos definir un nuevo concepto asociado al subespacio afín m, que es lo que serían las ecuaciones del espacio y direcciones, es decir, ecuaciones de el espacio y direcciones m flechita, que sería, imponemos ahora que la primera componente x sub 0 sea igual a 0, en lugar de ser 1, y entonces todas las ecuaciones son las mismas, el alfa 1 x sub 1 más el alfa 1n x sub n, pero ahora está igualado a alfa 1 por x0, que sería a0. Y todo esto nos queda también con las r1 x sub 1 hasta el alfa rn x sub n, y todo eso igualado a 0. ¿De acuerdo? En particular, puedo encontrar la relación que existe entre x, la extensión vectorial, y los espacios o los subespacios afines utilizando esta extensión vectorial del espacio afín y la m flechita. Es decir, tenemos el siguiente resultado que me permite ir prácticamente en los dos sentidos. Proposición. Bueno, pues sea x un espacio afín y vamos a llamar x gorrito a su correspondiente extensión vectorial. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando yo considero subespacios afines. Bueno, pues por un lado, resulta que si m gorrito es subespacio vectorial del x gorrito, resulta que si el m gorrito no está contenido en el espacio de direcciones del x, entonces el espacio m formado por la intersección de el m flechita, bueno, perdón, aquí no es m gorrito, aquí es m flechita. Si el m flechita es un subespacio vectorial del x gorrito, y de modo que este m flechita sea distinto o que no esté contenido en el x gorrito, entonces resulta que no, porras, estaba bien, aquí era, me pasa por, lo copio bien. Si el m gorrito es un subespacio vectorial del x gorrito y el m gorrito no está contenido en el x flechita, entonces el espacio afín formado por el m, que es el m gorrito intersección con el x, es subespacio afín no vacío del x, y además su espacio de direcciones m flechita no es otra cosa que coger la intersección del m gorrito con el espacio de direcciones del x. ¿De acuerdo? Y recíprocamente, ¿qué pasa si en lugar de tener un subespacio vectorial tengo un subespacio afín? Es decir, si tengo un subconjunto distinto del vacío que sea subespacio
afín del X, entonces existe un único subespacio vectorial M gorrito, es decir, existe un único M gorrito contenido en X gorrito que sea subespacio vectorial, de modo que se cumpla la relación de que el M gorrito intersección con el X nos da precisamente el espacio afín o el subespacio afín M. Y además también se cumple la relación con las direcciones. Es decir, además se tiene que las direcciones del M gorrito no es otra cosa que cortar el espacio vectorial M gorrito con el X flechita. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí tengo esta fantástica relación. Lo último que me falta, gracias a la geometría analítica y las coordenadas cartesianas, una vez que yo he sido capaz de representar los subespacios afines, lo último que me interesa representar a mí son precisamente las aplicaciones afines. Bueno, pues vamos a ver ese último punto. Es decir, veamos por último cómo podemos representar analíticamente, es decir, con cuenta, las aplicaciones afines. Pues para ello, lo que voy a considerar va a ser primero dos sistemas de referencia. Es decir, voy a coger un sistema de referencia R que voy a llamar, o que va a estar formado por un cierto punto E sub 0 y luego unos vectores E sub 1 flechita hasta un cierto E sub n flechita que sea un sistema de referencia cartesiana de un cierto espacio afín que vamos a llamar X. Y voy a coger un sistema de referencia R' que va a estar formado por, de forma análoga, un E sub 0', un vector E sub 1' flechita, hasta, aquí pasa igual que en el libro que se junta la flechita con la prima, un flechita prima hasta el E sub n flechita prima, que sea un sistema de referencia cartesiano del X' mayúscula. De X'. Vamos a llamar dentro de este sistema, dentro de este espacio afín X mayúscula, vamos a llamar X minúscula a las coordenadas cartesianas en X y vamos a llamar X minúscula prima a las coordenadas cartesianas en el X'. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a considerar una aplicación. Porque quiero trabajar con aplicaciones afines. Bueno, pues sea f que va de mi espacio afín X en el espacio afín X', una aplicación afín. Pues entonces, resulta que tenemos un resultado hiper guay porque me permite trabajar también con matrices como hacía con las aplicaciones lineales. Es decir, existe una única A que llamo yo matriz, bueno, que llamamos, quiero decir, no es que a mí me dé la gana, que llamamos matriz afín y que viene dada por la siguiente relación. Esta matriz A
es de la forma, aquí aparece un unito, aquí aparece un cierto punto, vamos a ponerle Q, aquí aparece un 0, pero en realidad no es un 0, es un vector de componente 0 y aquí aparece una matriz A flechita. Bueno, pues, ¿qué aspecto tiene esta matriz? Esta matriz de la forma aparece un 1. Este punto tiene una serie de componentes. Vamos a ponerle, por ejemplo, la componente A sub 1 hasta la componente A sub M. Y aparece ahora aquí el 0 hasta el 0. Y aquí una matriz A sub 1, 1. Bueno, esto es porque esto es un E sub N y este puede ser un E sub M. ¿De acuerdo? No tienen por qué tener la misma. Aquí hasta que llego al A sub 1n. Aquí hasta que llego a la matriz A flechita, es la matriz A sub M1 hasta el A sub Mn. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz no es una matriz cualquiera, sino que verifica una propiedad. Y es que verifica la siguiente relación. Que cuando yo multiplico la matriz A por el elemento 1x sub 1 de P, es decir, las coordenadas cartesianas de un punto P cualquiera, hasta el x sub n de P, traspuesta porque debería multiplicar por columna, lo que obtengo es precisamente el punto, como es un punto que aparece en 1, pero de x', con respecto a sus coordenadas x sub 1' del P hasta el x sub n', pero no del P, que hay un fallo, esto no es de P, sino es del f de P. Aquí aparece el f del punto P. ¿De acuerdo? Y aquí el x sub m', pero del f del punto P. Esta matriz entonces suele ponerse otra notación y solemos expresar como depende del sistema de referencia R y del sistema de referencia R' y de la aplicación F, solemos escribir aquí M de matriz como subíndice el primer sistema de referencia de X, como subíndice el segundo sistema de referencia R' y entre paréntesis la aplicación afín F sobre la que está actuando. Pues esta representación que tenemos aquí es lo que se llama la representación matricial respecto de estos sistemas de referencia R y R'. Hay un caso sencillo que es que cuando el espacio afín X es el mismo que el espacio afín X' y el sistema de referencia cartesiano es el mismo, para no escribir R y R dos veces, simplemente lo escribimos una vez. Bueno, no pasa nada. Pero lo que decimos es que esta expresión que tenemos aquí, es decir, la expresión de la matriz A, de este modo se llama representación matricial de la aplicación F. Es decir, esta A se llama la representación matricial de F. Obviamente respecto de su sistema de referencia R de X y respecto de su sistema de referencia cartesiano R' del X'. Bueno, pero como F es una aplicación afín, pues esa aplicación afín hemos visto que tiene también asociada una aplicación lineal y también como estamos trabajando con extensiones vectoriales puedo construir la correspondiente extensión vectorial que llamamos F gorrito. Pues vamos a ver cuáles son las ecuaciones de estas aplicaciones. Es decir, podemos expresar entonces las ecuaciones
de la aplicación afín f de su aplicación lineal asociada f flechita y de la extensión vectorial f gorrito, como pues la de f sería, o bien lo pongo por fila, vamos a ponerlo una vez por columna para indicar que sería el 1 por columna, y aquí aparecerían las coordenadas cartesianas respecto del prima. Eso me daría lo mismo que multiplicar la matriz A por las coordenadas cartesianas del 1 x flechita. Mientras que para el f flechita lo que quiero trabajar es con vectores, no con puntos. Y para trabajar con vectores, en lugar de un 1 tengo un 0. O sea que el elemento 0 x flechita prima lo puedo obtener como multiplicar la matriz A por el elemento 0 x flechita. Y por último, para la extensión vectorial lo que estoy indicando es precisamente el caso general sin especificar o bien que valga 1 o bien que valga 0. Es decir, la ecuación sería, aquí obtengo un x sub 0 y este x sub 0 con mi forma lineal phi luego lo mandaré a 1 para que sea un punto o a 0 para que sea un vector. Pero en general sería x sub 0 y aquí el x flechita prima igual a la matriz A por el x sub 0 con el correspondiente x flechita. Primero tenemos las ecuaciones de f, luego tenemos las ecuaciones del x flechita o de la f flechita y luego por último las ecuaciones del f gorrito. Bueno, pues terminamos con un resultado que me permite trabajar tanto con los espacios afines x como con sus correspondientes extensiones vectoriales, es decir, proposición tenemos que sean x gorrito y x gorrito prima las extensiones vectoriales de un espacio afín x y de un espacio afín x'. Bueno, pues entonces vamos a ver qué ocurre cuando trabajamos con todos estos elementos ya en común. Por un lado, si tengo una aplicación f, pero ojo, aunque se llame f, que vaya del x gorrito en el x gorrito prima, que sea una aplicación lineal, es decir, si esta f, que porque va entre espacios vectoriales, es una aplicación lineal tal que se verifica que el f gorrito del x está contenido en el x', entonces, ¿qué cosas se verifican aquí? Pues se van a verificar dos cosas. Por un lado, apartado I, si cojo la aplicación f como la restricción del f gorrito a... bueno, este es una f gorrito. Si la f gorrito que va del x gorrito en el x gorrito prima es aplicación lineal, de modo que el f gorrito del x está contenido en el x prima, entonces la aplicación f, que es coger la f gorrito y restringirla al conjunto x, que esto va del conjunto x en el conjunto x', y de modo que a cada punto p le hace corresponder f de p, que es simplemente el f gorrito de p, pues resulta que esta aplicación no es una aplicación cualquiera, sino que es aplicación afín. Y por otro lado, si tengo esta aplicación f gorrito entre espacios vectoriales, de modo que el f gorrito está contenido en x', entonces también se cumple que el f gorrito de el espacio de direcciones x flechita está contenido en el espacio de direcciones del x flechita prima. Y tengo que la aplicación f flechita
correspondiente, esa aplicación línea asociada, no es otra cosa que coger la aplicación f gorrito que tenemos y restringirla, pero en lugar del espacio x, al espacio x flechita. Y esta aplicación va precisamente del conjunto x flechita al conjunto x flechita prima, y de modo que a cada vector v le asocia el vector f gorrito del v flechita, ¿de acuerdo? Pero también tengo una especie de recíproco, es decir, por otro lado, si lo que tengo ahora es la aplicación afín, es decir, si f que va del x en el x' es aplicación afín, entonces resulta que existe una única aplicación f gorrito que vaya del x gorrito de la extensión vectorial en la extensión vectorial x gorrito prima, que sea una aplicación lineal de modo que se tenga las mismas condiciones, es decir, que el f gorrito del x esté contenido en el x', y además entonces puedo identificar esta aplicación afín como la restricción de la aplicación de la extensión vectorial, pero restringida al conjunto x. Además, también voy a saber que se verifica esta condición, porque realmente en el momento en que tengo esta aplicación vectorial ya puedo aplicar el apartado 1, es decir, también se cumple que el f gorrito del x flechita está contenido en el x flechita prima, y la aplicación lineal correspondiente f flechita es simplemente coger la f gorrito y restringirla al espacio de direcciones de x. ¿De acuerdo? Pues esto es todo lo que tenemos que saber de esta parte de geometría analítica, que lo que hace es permitirnos expresar mediante ecuaciones tanto los subespacios afines como las aplicaciones afines gracias a la aplicación de coordenadas o al isomorfismo de coordenadas. ¿De acuerdo?